con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Estas flores tan hermosas, Padre. Es una belleza de arreglo, Padre, que solo tú puedes dar un don tan maravilloso para tener ese acierto, Señor. Te pido, Padre, que multiplique las bendiciones de cada persona que vino hoy. Que tú, Señor, los cubras con una protección tan especial. Y te ruego, Padre, que tú pongas tu bondad, tu misericordia sobre todo, Señor. Te pido, Padre, que abras caminos donde la gente no encontraba caminos. Y yo, Señor, vengo, Señor, haciendo un rompimiento, Señor, en mente de personas que quieren hacerle daño a alguna persona de aquí, Señor. Te pido que los visites, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Amén. Mis hermanos, hemos estado hablando del mundo espiritual. Y la gente a veces piensa que es un mundo que no existe. Pues le voy a contar algo. Fíjese que yo pedí que la gente ayunara por mí, porque hay un tema que yo no había podido dar. Y estoy segura que no ayunar. Porque mire, yo sentí ayer una opresión cuando me paré aquí en el segundo tema. Haga de caso que en ese momento me oprimen el pecho, ¿vio? Y yo sentía que aquí no me podía ni hablar. Y entonces yo me recordé que le pedí a gente que ayunara y vi a la gente desayunando, pero en vastedad, ¿sí? Y eso no es estar en ayuno. Ayunar no es eso. Ni siquiera es eso, sino que estar uno vigilante, estar uno sobrio, viendo qué le pasa a la gente. Fíjese que una vez llegó una señora Mujer Idónea. Ella era de Costa Rica. Y entonces salió a predicar y yo le he pedido a Dios ser vigilante, porque la gente vigilante es la que tiene que interceder. Y vengo, fíjese, en eso vi que una sombra se le tiraba encima. Y estaba ella predicando y yo miraba que ella hacía un esfuerzo y hacía así, fíjese, y yo miraba que esa fuerza la retraía. Entonces yo me fui a otro lado y empecé, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo atando al diablo y ordenándole que suelte a Rosy. Y me recuerdo re bien el nombre de ella. Bueno, y que si en eso fue el día siguiente teníamos que llegar todas a una sesión y les pregunté, ¿no notaron algo ayer? No. Mis hermanos, no puede haber un pueblo dormido. No puede ser eso. Aquí en este púlpito se da palabra de Dios con espíritu. Y el espíritu lo que hace es despertar al ser humano. Ese fuego de Dios, mis hermanos, lo transforman. Pero mire, yo estaba así como sorprendida. Entonces cuando entró ella, no le dije nada. Y cuando entró le dije, hermana Rosy, ayer sentía usted que la atacaban, que no podía hablar, sí. Ay, hermana, yo sentía que era una sombra. Y fue la sombra que vi. Y mis hermanos, que si después yo discerní que el padre de ella estaba grave. Y fíjese que la fui a buscar, pero entendí por qué le estaba pasando eso. Fíjese que yo llegué a buscarla porque sabía que estaba en una iglesia del hermano que la había invitado. Cuando llegué a ese lugar, ¿sabe qué me mandó a decir? Le dije, dígale que está hermana Maite, que quiere hablar con ella. ¿Sabe qué? Me dice que está está en el gimnasio, le están haciendo masaje. Y que si quiere, viene mañana. Miren. A mí me dicen que un pastor me va a buscar a mi casa y dejo todo. Porque he aprendido, mis hermanos, a tener el respeto a la autoridad. Pero mire, así me mandó a decir. Entonces yo le dije, dígale que no me voy, porque le tengo algo que decir. Así es que lo siento mucho, pero aquí voy a esperar. Y me quedé sentada. Entonces le dije, mira, Rosy, el Señor me mostró que tienes que reconciliarte con tu papá ya. Pero tienes que hacerlo ya. Porque estaba siendo atacada demasiado, pero es porque tú tienes un conflicto con tu padre. Yo no. Fíjate que sí. Y tu padre necesita que ahorita lo llames para decirle para pedirle perdón.
No, me dijo, es que yo no tengo nada contra él. Cuando en eso aparece el hermano pastor que la tenía en su casa y le dice, mira hermana, vengo a decir una cosa, pero a todo esto tenía una hora de estar ahí. Fíjese, le dijo que me acaban de anunciar que su papá falleció. ¿Ya veo? Entonces, mis hermanos, ella estaba pendiente de eso. Y uno tiene que aprender a discernir. Cuando una persona va al frente, tiene que estar pendiente. Fíjese que cuando predica cualquier persona, usted tiene que estar en el espíritu, viendo si esa gente está en la carne o en el espíritu. Hasta eso hay que verlo. Y yo miro que eso no hay aquí. Tenemos que cambiar, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios. Y no me refiero a todos, sino que por lo menos las cosas que nada que ver. Y yo me mantengo viendo hasta todos los que predican cómo, en qué espíritu lo están haciendo. Y tenemos que discernirlo. Yo nací en una iglesia donde nos enseñaban a tener discernimiento. Pero el discernimiento lo teníamos cuando poníamos atención a lo que estábamos oyendo, a lo que estábamos escuchando. ¿Sí? Entonces, yo les ruego a la gente, pues por lo menos al liderazgo, que cuando tengamos una convención, oremos. Ese era un tema que, aunque usted no lo crea, era como un enfrentamiento con potestades, pero potestades demasiado gruesas, de asesinatos, de todo eso. Y no era un tema sencillamente así, porque yo lo voy a dar. Estaba yo ¿cómo decirle? Como que estaba moviendo ese mundo espiritual. Y era lo mínimo que podían hacer. ¿Sí? Y yo noté que no hubo oración, no hubo ayuno. Y yo, pues a la gente que dice que ayunó, le puedo comprobar que no ayunó. De veras, mis hermanos. Porque cuando hay ayuno, hay una fuerza que uno sabe que lo está protegiendo. Y lo siento mucho, pero ayer, mire, ya no pude terminar el tema. Yo quería hablar de los niños hiperactivos, los niños de déficit de atención, y tantos niños que hay ahorita así con ese problema, y no se pudo. Porque yo sentía que me estaban atacando. ¿Eh? Sentía que el pecho me lo apachaban. Y naturalmente porque yo estaba al frente de un tema tan difícil. En el caso de Rosy, ella simplemente iba a dar un tema de la mujer idónea. No tenía nada que ver con el mundo espiritual. Pero ayer era un tema muy espiritual. Y por eso pedí yo que por favor ayunaran. ¿Sí? Porque sentía que esos son temas que provocan problemas espirituales en el mundo espiritual. Es como que usted me moviera un hormiguero y empiezan todas las hormigas a quererlo picar. Así es que les pido que ese CD, pues el segundo no lo voy a vender por eso, porque me sentía bastante afectada. Y es una lástima, porque son temas que no se dan y son temas que lleva mucho tiempo uno para entenderlos a nivel espiritual. Vamos a ver ahora aquí este mundo espiritual. Quisiéramos que hagamos la Biblia en Daniel 10. Y vamos a leer ahí, mis hermanos, porque allá había una posición espiritual. También en el caso de Esdras y Nehemías hubo una oposición espiritual. Vamos a ver en Daniel 10. ¿No? 10:1. Sí. Daniel 10:1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, una palabra le fue revelada a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdad, una guerra grande. Y él comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. Fíjense, pues quiero que regrese un poquito. ¿Una qué? ¿Cómo le fue revelada la palabra? Una verdad de una guerra grande. De una guerra grande, ¿fíjense? O sea, mis hermanos, que la gente, yo quiero que entienda que en el mundo espiritual hay guerra. Mis hermanos, la guerra es en las esferas celestiales. Pero ellos están pendientes de atacar a la persona que está compartiendo un tema que no quieren que se dé. Fíjese que hubiera querido que se pusiera alguien en mi lugar, es que era una cosa que yo sentía que no podía hablar, que no me salía la palabra. Yo estaba haciendo un esfuerzo, fíjese, para que esa palabra me saliera. Cuando salí de aquí estaba agotada, así como lo oye, porque era una lucha espiritual interna. Y mis hermanos, a veces uno pues de veras necesita que la gente le tenga una gota de cariño para decir voy a orar por esa señora. Fíjese que yo me recuerdo que en una iglesia había una anciana que se ponía a orar así en el altar y dice que el pastor decía,
esta anciana me molesta que cada vez que voy a orar viene aquí a sentarse, a hincarse. Bueno, ¿y qué se dice? Que en eso ya no llegó la señora. Y él, menos mal que no viene esa mujer aquí, pero vio que ya no podía predicar él igual. Ya no había esa unción. Entonces dice que él se puso muy grave y se murió. Tuvo una muerte clínica. Y cuando llegó a la presencia de Dios, dice que le dijeron, te voy a enseñar tu casa. Y al entrar vio un lugar donde habían casas pero hermosísimas. Y vio que la hermana estaba en una ventana. ¿Ves? Hermana, ¿qué hace aquí? Pues me vine con el Señor y estoy en mi casa que me dio. Dice que dijo, si esta hermana le dio esa casa, a mí me va a dar un palacio el Señor a mí, porque yo soy pastor. Y que sí, dice que cuando fue caminando, y el ángel le decía, todavía no es por aquí, y fue viendo que cada vez las casas eran de menor importancia. Pero mira, dijo, ¿y dónde me vas a llevar? A tu casa, donde te lo mereces estar. Cuando vio, era una choza, ¿sí? Y le dijo, Señor, pero si yo era el pastor y la hermana que se ponía a molestarme ahí, fíjate que no se ponía a interceder por ti, y por esa mujer yo te usaba. Mire, por una persona que lo ame a uno, mis hermanos, y que uno discierna ese cariño, Dios puede cambiar todo. Así es que yo pido que por lo menos se levante una persona aquí que me tenga una gota de amor para que pueda interceder, pero interceder de veras. Y no solo por mí, sino que para los que vamos a predicar aquí. Sea el hermano Edwin, sea el hermano Mario, el que sea. Pero el que va a predicar aquí, que Dios lo esté, mis hermanos, como apoyando, como que tenga una cobertura que le esté protegiendo de eso. Entonces aquí vamos a ver que dice que era una cosa de guerra. O sea que hay guerra en los aires. Pero la gente vive como que no pasa nada. Como que qué raro que están diciendo que hay una guerra espiritual. Hay guerras espirituales. Y muy fuertes, ¿sí? A mí me cuenta la gente que a veces siente como que se le acerca a alguien a quererla matar, ¿no? Y así es. O sea que somos atacados en la noche, ¿ves? Porque el tema que yo empecé a hablar, hablé de la noche. Esa es ahora que empiezan a fastidiar. Sigamos. Daniel 10:1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, una palabra le fue dada a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera, una guerra grande. Y él comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve Mis hermanos, voy a hablar una cosa. Por ejemplo, tuvo entendimiento de la visión, es que a veces usted tiene una visión o un sueño. Pero un sueño que sea como premonición, lo que le está diciendo Dios es, haz algo. No es para que usted, soñé que estaba grave mi hija, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi hija, ¿usted está grave? No, es para que usted interceda por ella, que no le diga nada, simplemente que interceda. Está hablándole Dios de un peligro que usted como madre necesita. ¿Y por qué fue que usted soñó eso? ¿Por qué una hermana lo soñó? ¿Por qué sea la que tiene que interceder? No es otra. La que sueña es la que tiene que interceder, fíjese. No es otra persona. Porque Dios sabe que esa mujer o ese varón los va a usar Dios para ese problema. O sea que no nos aflijamos, sino que rápidamente decirle, Señor, yo voy a interceder por él. Okay. Hermana, yo no le quería decir, pero fíjese que la soñé. Eso que usted tiene ya lo había yo soñado. ¿De qué me sirve que me digan eso? Si yo hubiera querido que la gente intercediera por mí. O sea que esa es la intercesión que tenemos que aprender a tener. No esperar que la gente esté muy grave, sino que si yo sueño eso, o sueña usted que su esposo tuvo un accidente, inmediatamente usted póstrese y pídale a Dios que su esposo sea protegido. No esté ahí, Señor, que no el diablo, no. Señor, protégelo. Tú sabes, Padre, que tu sangre es poderosa y lo va a proteger. El sueño es para usted, para que usted ore por ese varón. Si su hijo tuvo un problema y solo soñó, ore por él. Ore, no. Soñé que entras en un cuarto oscuro y te quitaron todo lo que llevabas. No, mis hermanos, no lo cuente el sueño. El sueño es para advertirle algo a usted, para que haga algo a la que soñó. Así es que espero que entendamos, pues aquí él entendió el sueño, entendió la palabra. Y por supuesto Daniel ayunaba. Él ayunaba. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve de duelo durante 3 semanas.
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca. ¿No qué? No comí manjar delicado. Mis hermanos, ¿cómo va a estar en ayuno una persona que la veo que se da la gran desayunada? ¿Sí? Eso es imposible. O sea que el ayuno es evitar uno lo que más le gusta. De veras, si a mí me encanta, por ejemplo, comer huevos, los evito. Porque es lo que a mí me va, tengo que ayunar sobre eso para aprender a matar mi ego, a matar mi carne. Mis hermanos, si el grano de trigo no muere, no vamos a dar fruto. De veras, por eso la gente sigue igual, porque tiene que hacer morir su yo, ese yo carnal, para poder vivir en el espíritu o accesar por lo menos al mundo espiritual. Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca vino ni carne, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Sí. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto al río Jiddekel, alcé mis ojos y al mirar, he aquí un varón vestido de lino. Mis hermanos, un río en la palabra de Dios, ¿qué significa? Un río en la palabra de Dios, ¿qué significa? Cruzar al otro lado espiritual. ¿Qué significa? Que iba a pasar a otro lado espiritual. Es, mis hermanos, como una frontera espiritual. Es una frontera. Usted sueña un río. Está hablando Dios, tienes que pasar al otro lado. Tienes que pasar al otro lado. Estás en el mundo. Esa es una frontera, fíjese. Y por eso es que él soñó. ¿Y de dónde apareció el varón? El varón que él vio, ¿en dónde apareció? En el río. Dice, ¿pero en dónde? ¿En qué lugar? En el gran río Tigris. Fíjense, en ese río, en esa frontera, ahí apareció este varón. Fíjense qué maravilloso entender eso. Usted mira una palabra de Dios que un río. Son divisiones espirituales. Es una forma de Dios hablarle, mira, de ahí es donde en ese río hay una frontera donde tú vas a tener un encuentro con alguien. Sí. Daniel 10:4. Y al día 24 del primer mes, estando junto al río Tigris, alcé mis ojos y al mirar, he aquí un varón vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisólito, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, y sus ojos eran como antorchas de fuego. ¿Quién era ese varón, mis hermanos? Daniel. Mis hermanos, ustedes saben, mis hermanos, qué pasa cuando, por ejemplo, se da una palabra de fuego. ¿Qué dice? Que Jesús, ¿quién era? La palabra de él, ¿cómo era? Como fuego. ¿Y sabe para qué sirve el fuego? Para quemar. Para quemar, ¿ves? El fuego entra en su corazón y le quema todo lo que está ahí podrido. Qué hermoso que a uno le den una palabra de fuego, ¿ves? Y la palabra en el fuego no es que le digan a usted, hermanita, dice el Señor, no. Le dicen a usted una palabra, pero bien marcada. Dice el Señor que cambies de conducta. ¿Así? O sea que es una palabra de fuego. Viene con fuego consumidor. Y Dios es fuego que consume el pecado. Así es. 5. Alcé mis ojos y al mirar he aquí un varón vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisólito, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, y sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras eran como el estruendo de muchos ejércitos. 7. Y solamente yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que me acompañaban no vieron la visión, pero un gran temor cayó sobre ellos, a causa del cual huyeron. Mis hermanos oyeron que había una diferencia entre los hombres y Daniel. Pero miren, ¿por qué está hablando Dios antes de que Daniel ayunó 21 días? Para que yo tenga las visiones de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ayunar, mis hermanos. Ayunar. Porque entonces voy a tener ojos de fuego. Voy a tener los ojos libres para poder ver lo que está pasando. Voy a poder discernir, ¿ves? Que el que está predicando o está en el espíritu o está en el fuego extraño. ¿Oyeron eso? Mis hermanos, ¿cuánta gente he visto yo que predica con fuego extraño?
Dice que va caminando la persona, y si yo tuviera aquí a una mujer que andaba conmigo antes en el ministerio Mujer Idónea, ella le diría. Yo miraba a la gente que iba a predicar y antes de que hablara decía, este varón no ha recibido al Espíritu Santo. Ay, no. Sí, fíjate que no. Ese varón es un fracasado. ¿Por qué dices tú? Si se ve tan elegante y todo, pero no ha tenido ni una alma que se ha ganado. Cuando pasó el hermano a contar, fíjense mis hermanos que yo me siento confundido porque a mí me llamó el Señor y mire, me fui a tal lugar y ni una persona ha llegado a mi iglesia. ¿Y cómo pude discernir eso? No soy yo, sino que es la presencia de Dios que se manifiesta cuando usted ha ayunado por lo menos un día o dos. Usted empieza a tener ojos espirituales para ver la verdad. Y aquí Daniel por eso aclara, mas yo era la que veía eso, los demás no. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Aclarando por qué él miraba tal visión. ¿Por qué los demás no lo miraban? Mis hermanos, esto es tan importante. Cuando usted mire que hay un problema en su casa, tiene un marido así que es un poco enamorado, que le gustan los tragos o algo así, usted ayune. Pero ayune para discernir qué está pasando y no luchar contra él, sino que contra las potestades, contra esas fuerzas espirituales que lo están, dominando para que haga todo eso. No se quede de brazos cruzados. Mis hermanos, yo me asusto que hay gente que me dice, yo tengo no sé cuántos años de edad por mi marido, no se convierte, porque se pone a decir palabrería. No diga vana palabrería. Sepa qué decirle a Dios. Señor, muéstrame qué es el espíritu que está manejando a mi esposo. Quiero discernir, Padre, es un espíritu ancestral, porque a veces son ancestros que los tienen dominado. O alguien que está, mis hermanos, alguien que se contaminó él. Pero tenemos que discernir y no estar haciendo tanta bulla, sino orar por eso, no decirles nada, hasta que miremos la liberación de ese varón o de esa mujer. ¿Es cierto o no? Así tenemos que hacer. Daniel 18. Me dejaron solo y vi esta gran visión y me faltaban las fuerzas, por lo cual mi interior se estremeció y me quedé sin fuerzas. Sin embargo, oí el sonido de sus palabras, y cuando oí el sonido de sus palabras, caí en profundo sueño con mi rostro hacia el suelo. Y aquí que una mano me tocó y me puse sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, levántate, Daniel, varón muy amado, entiende las palabras que te hablo y ponte derecho en pie, porque a ti he sido enviado. Cuando me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que propusiste en tu corazón entender para poder estar en la presencia de tu Creador. Desde el primer día que propusiste, ¿qué? En tu corazón entender. Pues usted está ahí, Señor, te pido que cambies a mi hijo, Señor, pero no tiene en su corazón el deseo de entender qué le pasa a su hijo. Porque usted empieza a luchar con él, a pelearse con él, a maltratarlo. Hermano, tenemos que pedirle a Dios que yo pueda entender qué le pasa a él. ¿Por qué está esa conducta de mi hijo? ¿Qué pasó? Entonces, ¿o qué problema hay en esa empresa? ¿Por qué es que tengo yo tropiezos en esa empresa? Quiero entenderlo, Señor. Y esa es la parte correcta de este tema que yo quiero hablar con usted, porque tenemos que aprender a acercarnos a lo espiritual, pero de una manera objetiva. Yo miro gente que estaba de orar y orar y orar y nunca ve ninguna solución, porque no se proponen entender, mis hermanos. Fíjese pues, yo oré por una persona hace tiempo y por eso nunca le dije nada de lo que hacía, nunca. Porque dije, Señor, permíteme entender qué le pasa a él. Yo leí mucho el libro de profetas y todo, de grandes patriarcas, porque yo quería entender, por ejemplo, por qué Dios le daba visiones a Daniel. Y era un hombre tan especial. Quería saber por qué a José Dios lo bendijo tanto. Y me propuse entender a cada patriarca y a cada profeta. Cuando entendí esto, tengo que pedirle a Dios entender por qué está pasando eso. Mire, y eso tenemos que aprender a discernir. Usted, hermana, si tiene un hijo con problemas, discierna de dónde viene.
si es inclusive la visita de un espíritu ancestral. Porque ayer tuve ese problema porque iba a hablar de ancestros, pero ancestros con asesinatos demasiado violentos, de mucha maldad. Ese era el tema. Y ahí se levanta, por ejemplo, los excluidos, gente que murió y nunca se acordaron de ellos, gente que se fue tal vez sin haber perdonado, ni lo perdonaron. Es un tema bastante fuerte el que di ayer. Así es que espero que usted al siguiente congreso venga, porque va a aprender mucho y cuando tenga un problema o un conocido le puede ayudar. Decirle, mira vos, vamos a orar y voy a pedir a Dios que me diga. Porque Dios siempre aclara todo, mis hermanos. Así es. Fíjese que aquí está una persona que llegó una vez a mi casa y yo discerní que el problema que tenía esa persona para que no consiguiera trabajo era porque la mujer venía de un espíritu de mucha pobreza. Y cuando venimos de un espíritu así, tenemos visitación de esos demonios. Y hacen que usted vaya a una empresa y a la hora que le van a decidir por usted, le dicen que ya no. Va a ser un negocio y a la hora que ya le van a decir sí o no, le dicen que ya no. ¿Me explico? Y usted asustada, pero ¿por qué cuando ya vamos a cerrar un trato me dicen que no? Entonces le dije, mira, el problema es este. Y yo nunca le conté a él que después su mujer me llamó. ¿Usted por qué dijo eso? ¿No ve que mi marido a veces me lo insinuaba? Hermana, se lo dije porque quiero que usted sane. Quiero que le pida perdón a Dios por las herencias que traen. Lo hice para que se postrara, no para que se enoje conmigo ni con su marido. Si usted se enoja conmigo, peor todavía, porque no está aceptando lo que le dije y es cierto. Y me dijo que era cierto, que su familia, la gente era muy pobre, ¿no? Pero con una mentalidad demasiado negativa, una mentalidad de pobreza. Entonces, mis hermanos, es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema. Y Satanás sabe, mire, ¿y qué hace Satanás? Se opone a la respuesta. Y tiene que insistir y perseverar usted hasta que usted destape toda esa, como que despeje ese camino. Vemos aquí lo que pasó. 10:12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque del primer día en que te propusiste en tu corazón entender para poder estar en la presencia de tu Creador. Mis hermanos, quiero que le ponga atención a ese tema, porque así va a tener usted una forma de ver cómo puedo yo hacer para quitar ese estorbo. Porque aquí Dios nos habla cómo. Y le voy a decir algo con todo mi corazón después cuando terminemos este tema. Tus palabras fueron escuchadas y yo he venido por causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia. O sea que hay que principados a veces que se oponen a nuestras oraciones. A veces a un contrato que nos van a dar. Hay una potestad en esa casa gobernando esa casa. Supóngase que está gobernando un espíritu de corrupción sexual, un espíritu de adulterio. ¿Y será que el adulterio quisiera que se descubra? No quiere. Entonces viene y se opone a la respuesta que Dios le va a dar. Pero aquí nos va a dar Dios la pauta de cómo actuar cuando eso suceda. Dice la palabra que Daniel no pudo, mis hermanos, el ángel de Daniel no pudo reprender a ese príncipe. Pero aquí no estamos con un príncipe de Persia nosotros. Estamos con un principado familiar. Estoy explicando. Es diferente un principado a nivel de esferas celestiales, a nivel de naciones, que a nivel de un espíritu familiar. Es una cosa totalmente diferente. ¿Quiénes me están entendiendo esto? Sí. Es diferente. Un espíritu familiar puede ser una pobreza que ha venido caminando de generación en generación. Un espíritu de adulterio que viene operando en la familia. Un espíritu de enfermedades terminales que viene operando en la familia. Entonces yo tengo que discernir y saber cómo actuar en este caso. Daniel 10:13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los príncipes. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es o sea, qué hacen esos principados? ¿Ah? ¿Pero qué hacen? Gobiernan toda esa nación. ¿Usted cree que en Guatemala no hay un principado gobernando Guatemala? Eso se llama guerra estratégica. ¿Ya vio? Es guerra estratégica. Yo recibí cursos de guerra estratégica hace mucho tiempo
y ya no se dieron, pero es algo increíble para aprender. O sea que son principados, no son potestades, sino que principados que están gobernando esas esferas celestiales y se están oponiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en todos los países hay principados, y dependiendo de Estados Unidos, saber qué potestad hay oponiéndose, ¿no? Porque es un principado tremendo, porque es un país que tiene mucho poder económico y todo, de decisión también. ¿Me estoy explicando en eso? Pero en su casa puede haber un principado generacional o familiar que viene operando a nivel familiar. Un espíritu de pobreza, de adulterio, de enfermedades, de asesinatos, de accidentes, viene operando. Y fíjese que a veces la gente me dice, fíjese, pastora, que mi papá a los 40 años quebró. ¿Y yo también? ¿Quién está operando ahí? Un principado familiar. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que vemos, vamos a ver aquí. Porque aquí en este caso vamos a ver algo al final que usted me va a entender. Pero Miguel, uno de los príncipes principales, vino en mi ayuda y me quedé allí, al lado de los reyes de Persia. He aquí para hacerte comprender lo que sucederá. O sea que tuvo que llegar en este caso un príncipe como era Miguel. ¿Un qué? No podía llegar una potestad pequeña. Tenía que ser del mismo rango que él. Un rango superior a nivel espiritual de la luz. 14. He venido para hacerte comprender lo que sucederá a tu pueblo en el final de los días, porque la visión es para el fin de los días. Sí. Habiéndome dicho estas palabras, incliné mi rostro hacia el suelo y me quedé sin habla. Y aquí, ¿sí? Sí. 16. Y aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios y abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor, por causa de la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Mira, estoy sin fuerzas y me falta el aliento. Entonces me tocó otra vez. Mis hermanos, ¿cómo queda la persona cuando está siendo afectada por una fuerza espiritual? Sin fuerzas. Estamos entendiendo ahora. Y uno le pide a la gente que por favor ore. Porque uno siente que por más que está, yo he estado caminando en estos días, pero no corriendo, sino caminando. Y me he sentido muy bien, pero ese día venía, mire, ayer, que sentía que estaba sin fuerza. Entonces yo dije, no ayunaron por mí. Porque era bastante el ataque espiritual. Muy fuerte el ataque espiritual. Y cuando es un ayuno mínimo hasta las 12 del día. No se puede hacer solo, porque es desayuno. Mire, no desayunar, desayuno. O sea, mínimo hasta la 1 de la tarde. Eso sería la hora. Y la que va a predicar, ¿tiene que ayunar o no? No. Porque tiene que tener fuerzas. ¿Ya? Estamos entendiendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender esto. Si usted ama, por ejemplo, a una hija y está pasando por un problema, ella no puede hacer muchas cosas porque en ese momento hasta está débil emocionalmente. Tiene que ayudarla. Dígale, hija, voy a orar por ti. Dice que en una iglesia llegaba la gente a pedir oración y ¿sabe qué le decía al pastor? ¿Sabe qué, hermana? Tiene que ayunar 7 días. Y les ponía a ayunar 5, 7 y 10 días. ¿Sabe qué pasó en esa iglesia? ¿Quién sabe qué pasó? Se murió la persona. ¿Cómo le puedo yo pedir a una persona que está pasando un problema serio que ayune? Me estoy explicando. Que está siendo atacada, que ayune. Entonces, mis hermanos, ese muchacho murió en la iglesia, ¿ve? Y entonces pasó todo el problema y todo, pero vinieron los familiares de Estados Unidos y atacaron a la persona. Y el pastor también ya murió. Porque lo devastaron al meterlo preso 4 años. ¿No? Mire qué tristeza.
¿Y sabe por qué? Porque no tenemos el conocimiento espiritual. La persona que está en ese proceso no puede ayunar. El que va a ayunar es el pastor o el que la está ministrando. Él es el que tiene que llegar en ayuno, no el que está enfermo. Imagínense la gente muriéndose de cansancio, saber de qué tiene que ayunar, hermano, 5 días. Eso no es correcto. El que tiene que ayunar es el que está ministrando. Él es el que tiene que ayunar, no la persona que llega a ministrarse. Estamos en un error garrafal. Daniel 10:18. Entonces me tocó otra vez como una apariencia de hombre y me fortaleció. Y me dijo, no temas, varón muy amado, Shalom sea contigo, fortalécete y sé fuerte. Después que me habló, me sentí fortalecido y le dije, habla, Señor, ya he sido fortalecido. Entonces me preguntó, ¿sabes de dónde he venido a ti? Ahora volveré para pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando vaya, he aquí vendrá el príncipe de Grecia. Fíjese pues, qué increíble, miren. Cuando iba a irse el príncipe de una nación, ¿quién venía después? Otro principado, mis hermanos. Y por eso la gente tiene que estar cubierta, fíjese, con ayuno. Mis hermanos, en serio, yo estuve en una iglesia que se llamaba Maranata Elim y llegábamos a las 7 a orar, pero teníamos que llegar sin comer. Salía yo de allí como a las 2 de la tarde, no había probado nada, porque estábamos en intercesión todos los domingos, para que el pastor tuviera libertad de predicar. Pero lo hacíamos como unas 7 personas. Y ninguna miraba yo que estaba ahí, que ya no aguantaba el hambre física que va de comer. Por eso es que yo quité aquí un ministerio, porque venían a interceder y después había un desayuno. ¿Qué es eso, mis hermanos? Fíjense, es que yo estuve intercediendo en la iglesia, pero nosotros no pedíamos nada. Porque es es que esa es una obra de la carne. Y tenemos que evitar esa gula. Hasta la gula, mis hermanos, es un pecado, lo que me decía mi abuela. Tal vez la gente se rió, pero tiene una gran verdad. Recordemos que está que la gula es gula en todo. La gente que tiene gula en la comida tiene gula en muchas cosas. Y esa es una cosa muy difícil. Tenemos que aprender a dominar nuestra carne. Daniel 10:21. Pero voy a explicarte lo que está registrado en el libro de la verdad. No hay nadie que me ayude mis hermanos, contra ellos. En este libro de Daniel aparecen los libros. ¿Sabe usted que hay libro de la vida, el libro de la verdad, el libro de las obras de los santos, el libro de las crónicas de los reyes? ¿Y sabe usted que está anotado en todos los libros? Cuando dice la Biblia, se sentó él en el trono y se abrieron los libros. ¿Qué libros se abren? Todos. ¿Y qué hace Dios? Anota en esos libros lo que usted ha hecho en ese año o lo que hizo bueno y malo. Están las obras de la carne, las obras de los siervos, y también está su propio libro. Se abre su libro. Cuando usted cumple años y cuando cumple años, ¿qué se abre? Su libro de la vida. Si usted supiera esto, le pediría a Dios, Señor, por favor, ese día quiero que por favor, Señor, ayunar ese día antes. Señor, te pido que borres tal cosa de mi libro, porque siento que eso me ha perseguido, Señor. Esa herencia, Padre, de pereza, esa herencia de tal cosa. Por favor, Padre, bórralo con tu sangre preciosa. Bórralo y escribe ahí, por favor, Padre, que yo tenga un nuevo camino, que yo tengo tal cosa. Está abierto su libro. Usted puede pedirle a Dios. Se abre el día anterior a las 6 de la tarde. Yo soy del 14 de enero y mi libro se abre el 13 de enero a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo a esa hora empieza el día siguiente. Así es. Y todo tiene que ser a nivel del calendario hebreo, no gregoriano. Daniel 10:21. Pero voy a explicarte lo que está registrado en el libro de la verdad.
No hay nadie que me ayude contra ellos, sino Miguel, príncipe de ustedes. Ahí termina el 10. Mis hermanos, ahora vamos a ver el 4, porque tenemos que aprender a conocer el mundo espiritual. A mí en lo personal me gusta el mundo espiritual, porque sabe que aprendo a discernir cosas que son para muchos difíciles. Lo aprendo a discernir. Quisiera que viniera una persona que se fue conmigo una vez a San Salvador y a Honduras. Aquí ya no hay ninguna de ellas, son de mujer idónea. Dice que íbamos para Honduras. ¿Y sabe qué me dijo Dios a mí? Aquí van para otro lado, ¿no? Y yo se los dije a las hermanas y me dijeron que estaba equivocada. Las salvadoreñas me dijeron, pero hermana Maite, ¿cómo va el chofer? Es chofer y va a muchos lugares. ¿Cómo no va a saber para dónde agarrar? No, es que el Señor dice que estamos por otro lado. Y se empezaron a reír, no me hicieron caso. Pasó 1 hora, pasaron 2 y yo, hermanos, es que yo siento que vamos para otro lado. No, hermana, vamos para Honduras. Siento que no es Honduras. Y en eso paramos en una gasolinera y me bajé. Señor, ¿este camino para dónde va? Ay, para Nicaragua. ¿Ya vio? ¿Por qué nadie pudo percibir eso? Porque hay que pasar tiempo con Dios, mis hermanos. Pero no un tiempo hablando y hablando y hablando, sino que oyendo para entender qué quiere Dios. Para que Dios me guíe, para que Dios me ministre, para que Dios me explique. Dice que le dije, Señor, ¿por qué me dice ese sueño de la botella? Que yo miré que estaban empresas embotelladas, porque así está la mayoría, ¿no? Fíjese, están embotelladas, Maite, ¿no? Y hay que romper esas botellas. Porque fíjate, me dijo que en los pensamientos de maldad de la gente envidiosa las embotella. ¿Ya? Entonces las empresas se paran, ya no crecen. Y mis hermanos, en el sueño iba a agarrar la botella y la estrellé porque yo sabía que había algo espiritual. Yo sabía. No tome como que yo diga, ay, es que yo soy espiritual. No, a mí me falta muchísimo para ser espiritual. Pero lo poco que yo busco a Dios con todo mi corazón, me ha hecho entender un poquito y percibir ese mundo espiritual. Así es. Daniel 4:13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. O sea que Daniel ni siquiera estaba hincado. ¿Oyó? La gente todo lo toma religiosamente. Usted puede estar acostado, pero pensando su mente en Dios. ¿Oyó? Usted no necesita estar ahí. Ay, es que me voy a hasta aquí a postrar. Mis hermanos, ¿qué haría su papá que usted entre a su cuarto y se hinque? Papi, quiero hablar con usted. ¿Qué le diría a su padre? Levántate, hija, levántate. ¿Por qué me hablas así? Y soy tu padre. ¿Sabe que Jesús no vino a mostrar al Padre? Usted puede estar en su cama sentado y decirle, papá, quiero hablar contigo. Y su Padre amadísimo se pone a la par de usted. Porque a Él le gusta que se le trate con confianza como un amigo. Háblele a su Padre. Yo a veces me siento en mi cama y le digo, papá, quiero hablar contigo. Hoy por supuesto que le dije, Padre, quiero hablar contigo. Porque ayer me pasó todo eso. Yo me sentía oprimida totalmente. Pero tú pediste ayunarme. ¿Sabes qué? Porque no lo hicieron. Y tienes que asegurarte que haya gente que lo haga. Así me dijo, ¿veo? Porque la gente dice que ayuna. Está como una señora que salió por televisión, que ella vivía de la, ¿cómo decirle eso? De los, no sé qué, de los rayos del sol. Y vino no sé quiénes decidieron ir a investigar sin decirle nada. Porque les llamó la atención que viviera de los rayos del sol. Y que de ahí me alimento, que por eso no tengo ninguna enfermedad. Y que si fueron a su casa, y su cuarto lo tenía lleno de unas refrigeradoras llenas de comida. ¿Ya veo? Y revisaron toda la casa, le permitieron, vamos a averiguar si es cierto.
¿Y qué si la señora se mantenía yendo a que le hicieran terapia? ¿Me estamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, no tenemos que engañar a nadie. Tenemos que hacer las cosas en serio, con responsabilidad. Y aquí vamos a ver otro caso y terminamos la próxima vez. Bueno, ahora le voy a decir por qué hubo algo ahí. ¿Por qué no reprendió Daniel al príncipe de Persia? ¿Por qué no lo reprendió? Porque es una cosa que tenemos que entender. ¿Por qué no reprendió Moisés a esa potestad también? ¿Por qué? ¿Sabe usted que habían potestades peleando por el cuerpo de Moisés? ¿Y por qué no peleó? ¿Por qué no dijo que Dios te reprenda? ¿Quién dijo esas palabras, que Dios te reprenda? Miguel, ¿me? ¿Por qué no lo hizo Daniel? ¿Por qué no lo hizo Daniel? Porque no había venido Jesucristo. Y Jesucristo a él le fue entregado toda la potestad en el mundo. Y él dijo que se la iba a entregar ¿a quién? A su iglesia. ¿Usted es iglesia de Cristo o no? Ahí está la pregunta, ¿ve? Si es iglesia de Cristo realmente, usted tiene esa autoridad y potestad. Usted ni siquiera ora a Jesús, ni le ora al Espíritu Santo, ni al Padre. ¿Cómo quiere tener esa conexión? Me estoy explicando. Mis hermanos, en una iglesia les caí mal cuando dije, yo no voy a orar por ustedes. Porque nunca me ha gustado, como terapeuta entiendo, que es malo tener un hijo codependiente. Yo quiero que usted sea una persona independiente. Y se me quedaron viendo, ¿no? Me van a entender cuando pase el tiempo. Usted va a aprender a buscar a su papá, a hablar con él, a preguntarle por qué le pasa esto. Y sabe que su padre la estaba esperando por mucho tiempo, pero usted dándole ese espacio a otra persona que no tiene por qué saber nada de su vida. ¿Y sabe cuál fue la razón de que me amaran en esa iglesia? Porque la gente aprendió a hablar con su padre. Aprendió a conocer a Dios. El día que me retiré, todas se pusieron de pie cuando empecé a salir y estaban todas llorando, ¿no? Y me han visitado y me dicen, es que fue la única que nos enseñó a buscar a mi Padre, a buscar a Dios, a tener esa comunión. Porque pienso que dice la Biblia que no llames a nadie padre en la tierra. No es que no le diga padre a su papá, sino que hay gente que se atribuye que soy tu padre espiritual. No hay. Porque tu Padre es el que está en los cielos, dijo Jesús. Y tenemos que entender esa palabra. Hay que aprender a buscar al Padre. Y yo, como tuve un padre que me amó tanto, yo lo amé, para mí fue fácil hallarlo. Para mí ha sido fácil buscar a mi Padre. Y como yo había tenido esa experiencia de buscar a un Padre que tanto amé, mis hermanos, para mí fue fácil oír a mi Padre Celestial. Si usted no le ha sido fácil, pídale a Dios esa conexión divina. Busque al Espíritu Santo, que es el que lo conecta con el Padre. Busque la presencia de Cristo. Entonces, mis hermanos, y eso fue la razón por la que no reprendieron. Pero a usted, ¿qué le dijo Jesús? Que le da autoridad, ¿para qué? ¿Dónde está sentada usted cuando usted recibió a Jesús? ¿Dónde está sentado usted, varón? En lugares celestiales, ¿con quién? Juntamente con Cristo. Quiere decir que está con Él. ¿Y qué tiene que hacer? Fíjese, está en lugares celestiales. ¿Y las potestades dónde están? Debajo de sus pies. ¿Qué habla debajo de sus pies? Que están bajo mi dominio. Y si están bajo su dominio, usted dice, te vas de mi casa, y no importa que sea un principado, potestad, nada, ni gobernadores de las tinieblas. Pero si mira que usted no tiene autoridad porque no la usa, ¿qué hace él? Lo domina usted. Párese, hermano,
y dígale, le hablo a esa potestad de enfermedad que salga de mi cuerpo ya. Y se va a dar cuenta que se va a ir. Anoche llegué y dije, voy a orar un rato, dije a la muchacha. Porque fíjate que vengo bastante agotada. Y empecé, me vas a soltar ahora mismo, espíritu inmundo. Te ordeno que sueltes mi cuerpo. Miren, anoche dormí desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y nunca había dormido así porque a las 3 despierto. Porque Dios, mis hermanos, me hizo descansar. Pero usted tiene que tomar autoridad. Y le pongo las citas bíblicas para que vea. Dios le vino a entregar toda potestad a usted y autoridad. Sobre toda fuerza al enemigo. Y que dijo, y nada te dañará. Y nos colocó cuando aceptamos a Cristo en lugares celestiales juntamente con Él. Y debajo de nosotros están todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y todo. Así es que no tenga miedo. Tome autoridad usted. Pero procure estar en el espíritu, no en la carne. Y menos mintiendo. Estamos entendiendo. Por eso fue que Daniel no pudo decirle, mira, te reprendo o te ato. No pudo hacer nada. Porque en ese tiempo Jesucristo no había venido a la tierra. Cuando Él vino, empezaron a conmoverse todas esas fuerzas espirituales. Y por eso Dios le reveló al apóstol Pablo ese mundo espiritual. ¿A quién se lo reveló? Dios. A Pablo. Le dio un conocimiento a Pablo increíble del mundo espiritual. Lea sus epístolas, ¿no? Para que aprenda cómo fue que le mostró Dios todo ese mundo espiritual, que es increíblemente poderoso. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. A mí, Padre, sinceramente me siento tan feliz hablando de ese mundo espiritual. Porque lo he vivido, Padre. Lo he vivido. Señor amado, gracias. Porque me has usado para cosas, Señor, tan maravillosas. Dicen mis hermanos que a mí, cuando empecé a predicar el Evangelio de Cristo, me abrió las puertas de su casa la mamá de Haroldo. Él está aquí. Y sabe que llegaba gente a su casa y yo le miraba el espíritu y se lo decía. Llegó una vez un hermano que se llamaba Otto, que vivía cerca de la casa de él. Y solo lo vi entrar y le dije, ahora te quito esa atadura de alcoholismo. Le ordeno a ese espíritu inmundo que te quiere arrastrar y botar la dignidad, que se vaya de ti. Porque el espíritu de alcoholismo te quiere ver como un marrano tiradole. Y sabe que nunca más volvió a tomar Otto Pérez. Así se llama él. ¿Es cierto, Harold? Nunca más tomó más. Me mandó Dios a liberar a un hombre que quedaba a la vuelta. Y él tenía un machete, dijo, si esa mujer entra aquí la voy a machetear. Y sabe que Dios hizo que me soñara y que yo era una mujer bien alta. Pero lo que Dios le estaba mostrando era la estatura espiritual que Dios me había dado. Y le dije, decirle a tu marido que a mí no me importa el machete, que voy a llegar a orar por él. Y que si en ese sueño Dios dijo, ella tiene que orar por ti. Era un hombre alcohólico que se había terminado todo lo de la casa, la estaba terminando. Y cuando llegué, oré por él. Mañana va a ir a buscar usted trabajo. Y Dios le va a mandar un hombre en el bus y le va a decir de un trabajo. ¿Sabe que él hasta formó una empresa? Y a la mujer todavía le pasan como una franquicia, algo así, por algo que este hombre inventó en esa empresa. No sé si Alordo sabía eso. Que él inventó algo para esa empresa donde trabajaba. Y a la mujer le pasan el sueldo del marido y le pasan las prestaciones por lo que él hizo. Mire lo que hizo Dios. Y yo bendigo a Dios, mis hermanos, porque yo no necesito estar viendo a usted que va de orar y orar por usted para saber qué tiene. Dios lo muestra con facilidad. Pero cuando usted se conecta con Dios, y por eso a veces somos atacados cuando nosotros buscamos a Dios, porque esas potestades no quieren que usted conozca quién es Dios.
ni mucho menos que tenga conocimiento del mundo espiritual. Señor, yo bendigo, Señor, estos alimentos que son la sangre de Cristo, Señor, y tu cuerpo. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que pongas tu fuego, que cuando entre al corazón de cada uno de aquí, sienta ese fuego que consume todo lo malo que tenemos. Que llegue a la raíz, Señor, a quitar toda pobreza, toda potestad, toda pobreza de alma, Señor. Por favor, te lo ruego. Esa mentalidad de pobreza, Señor, esa mentalidad, Señor, de pecador, quítalo, Padre, porque tu sangre nos ha limpiado. Te pido, Padre, que tú seas ese fuego de Dios cuando entres a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Linda. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa,